mientras el misterio que rodea al objeto interestelar conocido como Atlas de Tres Ojos continúa desvelándose. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de los últimos meses es la creciente evidencia de que podría no estar viajando solo por el espacio. Los científicos que analizan su comportamiento a lo largo de noviembre de 2025 proponen ahora que un vasto cúmulo de objetos acompañantes podría estar viajando junto a él, modificando sutilmente su apariencia y produciendo el inusual brillo en forma de lágrima que ha desconcertado a los astrónomos desde su paso cercano al Sol. Los primeros indicios de este fenómeno surgieron de las imágenes tomadas después del perihelio, cuando los telescopios registraron que Atlas mostraba una coma alargada, en lugar de formar la nube simétrica y difusa que se observa típicamente alrededor de los cometas naturales. La coma se extendía en una estrecha y delicada prolongación dirigida casi directamente hacia el Sol. Esta característica en forma de lágrima, que abarcaba aproximadamente un minuto de arco en el cielo, sugería que un mecanismo inusual estaba influyendo en el polvo y el material reflectante circundantes. Al mismo tiempo, los equipos que rastreaban a Atlas a través del sistema Horizons del laboratorio de propulsión a chorro detectaron una aceleración no gravitacional débil, pero persistente, que actuaba sobre el objeto. Esta fuerza, medida en aproximadamente una 210 milésima parte de la atracción gravitatoria del Sol, se comportó de forma inesperada a medida que Atlas se acercaba o se alejaba del Sol. La aceleración era directamente proporcional al inverso del cuadrado de su distancia, reflejando la relación matemática que rige la gravedad solar. Como resultado, la relación entre las fuerzas gravitatorias no gravitatorias se mantuvo constante a lo largo de la órbita del objeto, alterando sutilmente su trayectoria en el espacio. Las implicaciones se hicieron más evidentes cuando los investigadores exploraron qué ocurriría si Atlas estuviera acompañado por numerosos cuerpos más pequeños que no experimentaran esta aceleración anómala. Si el objeto principal se alejara ligeramente del Sol, aunque fuera mínimamente, estos compañeros no seguirían la trayectoria modificada. En cambio, permanecerían un poco más cerca del Sol, desplazándose por delante de Atlas en su lado orientado hacia el Sol y formando una configuración de anticola persistente. Para estimar la magnitud de este efecto, los astrónomos aplicaron la fracción de aceleración medida a la distancia heliocéntrica de Atlas en noviembre, aproximadamente 270 millones de kilómetros. El resultado mostró que cualquier fragmento que lo acompañara se encontraría unos 54,000 kilómetros más cerca del Sol que el cuerpo principal. Desde la perspectiva de la Tierra, esta separación corresponde a aproximadamente 0,7 minutos de arco, una distancia notablemente cercana a la longitud observada de la coma en forma de lágrima. Esta estrecha coincidencia sugiere que el brillante resplandor que apunta hacia el Sol no es simplemente el resultado de la evaporación de material del propio Atlas, sino más bien de la luz solar reflejada en una nube entera de objetos cercanos. El tamaño propuesto de este enjambre tiene implicaciones asombrosas. Incluso si la masa combinada de estos fragmentos ascendiera a solo una pequeña fracción de la masa de Atlas, su superficie total podría superar con creces la del objeto central. Un bilón de minúsculos fragmentos, cada uno de los cuales contribuye casi nada individualmente, podrían presentar en conjunto un área reflectante 100 veces mayor que la de Atlas por sí solo. En tal caso, casi toda la luz observada en la coma provendría del enjambre y no del núcleo en su centro. Esta interpretación coincide con las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025, que indicaron que el núcleo en sí mismo contribuía solo con una parte insignificante del brillo total. Quizás el aspecto más convincente de esta hipótesis sí la estabilidad de la estructura, dado que la aceleración no gravitacional sigue la misma regla dependiente de la distancia.
que la gravedad solar, la geometría relativa del enjambre, se mantiene constante a lo largo del viaje de Atlas, tanto si el objeto se acercaba al Sol como si ahora se aleja de forma constante. El tamaño angular de la estructura en forma de lágrima permanece prácticamente inalterado. Esto indica que la forma no es una anomalía pasajera, sino una señal fundamental de la relación entre Atlas y sus compañeros. Si estos fragmentos existen realmente, plantean interrogantes profundos. ¿Podrían ser restos naturales desprendidos hace mucho tiempo? ¿Son elementos estables de un sistema mayor? ¿O como algunos investigadores especulan discretamente? ¿Podrían representar algo mucho más complejo? ¿Un conjunto coordinado de objetos que no se evaporan con una función que aún desconocemos? En las últimas horas, una nueva oleada de intriga ha surgido en Internet, inundando las redes sociales con afirmaciones de que el telescopio 3i Atlas ha transmitido un mensaje a la Tierra, lo que comenzó como rumores aislados en comunidades especializadas. Se convirtió rápidamente en un tema viral que alcanzó a cientos de miles de usuarios en cuestión de horas. La historia cobró fuerza al coincidir con la publicación de nuevos datos del telescopio para grupos de investigación selectos, transformando rápidamente la especulación en una sospecha generalizada de que algo extraordinario había ocurrido. El 5 de junio de 2025, el Instituto SETI confirmó la detección de una señal de radio de banda estrecha proveniente de Kepler 442b, un exoplaneta potencialmente habitable, situado a unos 1200 años luz de distancia. Durante más de 40 años, SETI ha explorado el espacio, catalogando miles de señales inusuales, ráfagas de estática, emisiones de púlsares e interferencias satelitales. Sin embargo, esta señal era diferente. No aparecía al azar, se repetía. Aún más sorprendente, sus patrones de modulación mostraban una estructura clara, como si un lenguaje codificado estuviera incrustado en su sincronización. Los científicos que compararon la señal con sistemas de comunicación conocidos, incluido el código Morse, observaron similitudes superficiales, pero enfatizaron que la complejidad iba mucho más allá de cualquier explicación basada en procesos naturales. Durante la rueda de prensa inicial, la DROA, Lena Ramani, astrofísica de Berkeley que había colaborado con SETI durante años, se dirigió al público. Según se informó, su voz tembló al describir el descubrimiento, admitiendo que era diferente a todo lo que el instituto había encontrado anteriormente, y reconociendo que los patrones presentaban signos inequívocos de inteligencia. Evitó llegar a conclusiones definitivas, pero dijo claro que la señal no podía descartarse como simple ruido cósmico. La transmisión en directo se interrumpió abruptamente a mitad de una pregunta, y no se reanudó. Al principio, los espectadores supusieron que se trataba de un fallo técnico, pero cuando la rueda de prensa desapareció sin explicación, la inquietud se extendió rápidamente. 2 días después, el 7 de junio, un usuario anónimo de un foro clandestino publicó lo que afirmaba ser un documento informativo interno de la NASA. Si bien la fuente parecía dudosa, el material en sí era altamente técnico, conteniendo espectrogramas, análisis de formas de onda, modelos de cifrado e incluso intentos de traducción asistida por IEE. El elemento más impactante fue una transcripción parcialmente decodificada que decía: hemos estado observando. Veremos son ciclos. No estás solo. Prepare. Esta cruda redacción desató una tormenta en línea. Analistas independientes, científicos de datos y astrónomos aficionados se apresuraron a examinar el documento, contrastando su contenido con técnicas conocidas de procesamiento de señales. El debate se extendió por todas las plataformas, pasando de foros marginales a las redes sociales convencionales, mientras comunidades enteras trabajaban en conjunto para descifrar el misterio. Para el 9 de junio,
La información desapareció abruptamente. Se eliminaron hilos de conversación, se bloquearon cuentas de usuario, se borraron enlaces e incluso se eliminaron copias archivadas. Para muchos observadores, esta purga digital solo reforzó las sospechas de que se había filtrado información genuina. 2 días después, el 11 de junio, la Casa Blanca emitió un comunicado cuidadosamente redactado, en el que reconocía que se habían detectado anomalías en las redes de comunicación, al tiempo que afirmaba rotundamente que no había pruebas de una fuente inteligente. Se instó al público a ignorar la desinformación que circulaba en plataformas no oficiales. Ese mismo día, la red del espacio profundo de la NASA se desconectó para lo que se describió como mantenimiento rutinario. El sitio web oficial de SETI pasó a tener acceso restringido. La transmisión en directo del Allen Telescope Array, que antes funcionaba continuamente, solo mostraba una página de error. La precisión de estas interrupciones resultó demasiado conveniente para ser una coincidencia. Poco después, apareció un informante que usaba el alias Jake. Afirmó haber trabajado anteriormente con el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL. Y según se informó, sus credenciales fueron verificadas antes de que su presencia en línea fuera rápidamente eliminada. Según él, la transmisión no había sido unidireccional. Científicos en la Tierra habían enviado una respuesta y se habían recibido múltiples mensajes. Estas respuestas llegaron a través de diferentes frecuencias y contenían lo que describió como inconfundibles señales de inteligencia. Al ser interrogado sobre el contenido, solo declaró que los mensajes no eran hostiles, sino una invitación. A pesar de las impactantes implicaciones, la cobertura mediática se desvaneció rápidamente. Los principales medios de comunicación evitaron el tema, y los periodistas independientes reportaron obstáculos inusuales al intentar publicar artículos relacionados. Los episodios de podcasts que analizaban el evento desaparecieron sin explicación. Incluso científicos prominentes que inicialmente hicieron comentarios parecieron retractarse. Neil deGrasse Tyson sugirió brevemente que el primer contacto podría ser extrañamente ordinario en lugar de dramático, para luego borrar el comentario poco después. Lo que debería haber sido la revelación más trascendental de la historia de la humanidad pareció desvanecerse en el silencio. Con el paso de los días, comenzaron a surgir informes de fenómenos visuales inexplicables en el cielo, añadiendo otra capa inquietante a una cadena de eventos ya de por sí extraordinaria. El 15 de junio, astrónomos aficionados de Chile, Japón y Canadá comenzaron a reportar destellos de luz intermitentes provenientes de la dirección de Kepler 442b. A diferencia de las supernovas o las erupciones estelares naturales, estos destellos parecían intencionales, presentándose como pulsos controlados dispuestos en una secuencia repetitiva. 3 destellos fueron seguidos por 6, luego 3 nuevamente, con intervalos de aproximadamente 19 horas. Algunos observadores notaron similitudes entre este patrón y la estructura temporal de las transmisiones de radio anteriores. Otros especularon que podría representar una cuenta regresiva o una forma alternativa de comunicación superpuesta a la señal original. La falta de confirmación por parte de los principales observatorios solo intensificó el misterio, entre el silencio de gobiernos e instituciones científicas. El debate se trasladó a las redes sociales, plataformas de mensajería cifrada y redes informales de observadores del cielo. Cada nueva observación se compartía, analizaba y debatía rápidamente, pero nunca llegó a producirse un reconocimiento oficial. Para quienes habían seguido los acontecimientos desde el principio, la secuencia parecía inconfundible. Se había detectado una señal estructurada. Se decodificó en un mensaje con sentido. La Tierra respondió y se recibieron más respuestas. Lo que siguió, según creían, fue un esfuerzo coordinado para limitar la conciencia pública.
La palabra decodificada, prepárate, se convirtió en el centro de un intenso debate. Muchos la interpretaron como una advertencia de llegada, sugiriendo que una presencia externa se acercaba. Otros creyeron que era una invitación, una señal que animaba a la humanidad a superar el aislamiento y a interactuar con una comunidad cósmica más amplia. Un grupo más pequeño, pero más ansioso, la interpretó como evidencia de ciclos repetitivos, proponiendo que la inteligencia detrás del mensaje había contactado con civilizaciones anteriormente, siempre observando, siempre regresando, según un calendario desconocido. El patrón de luz, repetitivo 363, fue visto por muchos como una confirmación de que la comunicación había trascendido las radiofrecuencias para adentrarse en la señalización visual. Este enfoque de doble canal demostró un nivel de sofisticación que dejaba pocas dudas sobre la intención deliberada, al combinarse con la afirmación del denunciante de que la respuesta de la Tierra había sido reconocida. La evidencia formó una cadena que muchos consideraron imposible de ignorar. En este contexto, el silencio institucional se convirtió en un mensaje en sí mismo. Al limitar el acceso, restringir los datos y evitar el debate público, las autoridades parecieron confirmar la realidad del fenómeno a quienes ya habían visto suficiente. Lejos de calmar la preocupación pública, la falta de transparencia alimentó la sospecha de que la humanidad se encontraba al borde del contacto y que los gobiernos estaban teniendo dificultades para gestionar las consecuencias. Los sucesos de principios de junio de 2025 marcaron un momento decisivo en Luisiana historia de la humanidad. Durante décadas, la idea de recibir un mensaje de más allá de la Tierra había sido meramente especulativa. Pocos esperaban que tal señal llegara con claridad, repetición y una estructura inconfundible. Menos aún imaginaban que iría seguida de una aparente supresión y silencio. Sin embargo, para quienes observaban atentamente, la secuencia parecía innegable. Se recibió un mensaje, se interpretó, se envió una respuesta. Esa respuesta fue contestada, y así que apareciera, o no en las pantallas de televisión o en los titulares de primera plana. El momento perduró en los registros de quienes prestaron atención, en los destellos vistos en el cielo nocturno, en documentos brevemente visibles en línea y en la palabra prepárense, que siguió resonando en cada debate sobre lo que podría suceder a continuación. Casi al mismo tiempo, comenzó a circular en línea otro incidente igualmente desconcertante. Una persona compartió un vídeo en redes sociales que parecía mostrar un objeto enorme, emergiendo entre las nubes. Tras su publicación, las imágenes se difundieron rápidamente en varios grupos, atrayendo la atención de investigadores y aficionados. Según quien grabó el vídeo, el avistamiento ocurrió mientras miraba por la ventanilla de un avión. Algo inusual llamó su atención a lo lejos, lo que le impulsó a comenzar a filmar. Enfatizó que el objeto era claramente visible desde lejos y lo describió como si tuviera 4 grandes extensiones con forma de brazo que sobresalían de las nubes. El video generó un amplio debate, ya que los espectadores intentaron determinar la naturaleza de lo que se veía. Algunos sugirieron que el objeto podría ser simplemente la cima de una montaña que emergía entre las nubes. Sin embargo, aunque varias montañas de la región superan los 6.000 metros, calcular con precisión la altitud a partir de este tipo de imágenes es extremadamente difícil. Las nubes en la troposfera pueden aparecer entre los 3.000 y los 18.000 metros, lo que complica aún más cualquier evaluación. La persona que grabó el video declaró que viajaba de Bogotá a Medellín y afirmó conocer bien la región. Insistió en que el objeto no se parecía a ninguna montaña conocida y señaló que la aeronave volaba a gran altitud en ese momento.
No sé tanto cual y se parecidos observaban otros terrenos elevados ni formaciones montañosas en la parte inferior del vídeo. Un espectador que examinó el vídeo detenidamente expresó su auténtico asombro ante la insólita imagen. Manifestó confianza en la credibilidad de la fuente, señalando que la persona que filmaba parecía no tener experiencia previa sobrevolando esa zona. Desde el aire, la estructura no se parecía a nada común, sino a una enorme formación con múltiples extensiones incrustadas entre las nubes. El observador describió la escena como profundamente inquietante y sin precedentes, haciendo hincapié en lo mucho que se alejaba de las formaciones naturales habituales. No todos consideraron convincentes las imágenes. Los escépticos argumentaron que la persona pudo haber malinterpretado su orientación y que la aeronave probablemente sobrevolaba una montaña cuya forma estaba distorsionada por la nubosidad. Según esta teoría, las nubes que ocultan partes del terreno podrían crear fácilmente la ilusión de múltiples brazos que sobresalen, incluso si la montaña en sí no tuviera tales características. Hasta el momento, no se han publicado datos adicionales, ni información verificada sobre las fotografías o el vídeo, lo que deja el incidente sin resolver y abierto a continuas especulaciones. Los avistamientos de objetos voladores no identificados, especialmente los reportados cerca de aeronaves, han fascinado y dividido opiniones durante décadas. El tema sigue siendo de gran interés, debido a la gran cantidad de testimonios de pilotos, tripulaciones y pasajeros que afirman haber presenciado encuentros con objetos aéreos inexplicables. Estos informes suelen describir ovnis de diversas formas y tamaños, que con frecuencia presentan características de vuelo que parecen desafiar los principios físicos establecidos. Estos relatos profundizan el misterio que rodea los avistamientos de ovnis y aumentan su perdurable interés, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre la naturaleza extraordinaria de estos fenómenos. Los pilotos, en particular, han proporcionado sistemáticamente algunos de los informes más creíbles. Su amplia formación y profundo conocimiento del entorno aéreo otorgan credibilidad a sus observaciones. Muchos han descrito encuentros con objetos que parecen controlados de forma inteligente y capaces de realizar maniobras que superan con creces los límites de las aeronaves convencionales. Estos avistamientos se han producido durante vuelos comerciales, misiones militares y ejercicios de entrenamiento, lo que refuerza aún más la credibilidad del testimonio. Lo que hace que los informes de los pilotos sean especialmente significativos es el nivel de detalle que proporcionan, incluyendo descripciones precisas de velocidad, cambios de dirección y aceleraciones repentinas, todo lo cual contribuye a una comprensión más clara del comportamiento de estos objetos. Estas experiencias de primera mano, basadas en la pericia de aviadores profesionales, desempeñan un papel crucial en la ampliación de nuestra comprensión de la actividad ovni y cómo dichos objetos pueden interactuar con el espacio aéreo controlado. Uno de los incidentes más notables ocurrió en 2004, cuando pilotos de la Armada de los Estados Unidos avistaron un objeto no identificado frente a la costa de California. Los aviadores informaron haber observado una nave sin alas, rotores ni estelas de escape visibles. Esta nave se mantuvo suspendida a baja altitud antes de realizar repentinamente movimientos rápidos y erráticos. El evento fue presenciado por varias personas y corroborado por datos de sensores, lo que lo convierte en uno de los encuentros ovni mejor documentados de la historia moderna. Este incidente despertó una gran curiosidad y debate en las comunidades de aviación y ufología, impulsando investigaciones serias y un renovado debate sobre la naturaleza de los fenómenos aéreos inexplicables. El misterio de los ovnis que aparecen cerca de aeronaves va mucho más allá de los rumores y las especulaciones, llegando incluso a formar parte de la documentación oficial del gobierno. A lo largo de los años, varios gobiernos, incluido el de Estados Unidos, han desclasificado archivos previamente confidenciales
relacionados con avistamientos de ovnis. Estas revelaciones demuestran que tales incidentes se han tratado con la máxima seriedad al más alto nivel, reflejando la preocupación y la atención que han recibido por parte de las autoridades. En lugar de basarse únicamente en relatos anecdóticos, estos registros ofrecen una perspectiva sobre cómo los gobiernos han evaluado, investigado y respondido a encuentros inexplicables, subrayando la importancia que se les ha otorgado en diferentes administraciones. Los avistamientos de ovnis cerca de aeronaves siguen siendo un enigma desconcertante y objeto de un intenso análisis científico. Investigadores científicos han trabajado arduamente para comprender la física que subyace estos encuentros, reconociendo que las características de vuelo observadas ponen en tela de juicio los modelos existentes de propulsión y aerodinámica. Los análisis detallados buscan explorar la complejidad de estos avistamientos, con el objetivo de comprender mejor los mecanismos que podrían permitir un desempeño tan extraordinario. Una teoría destacada propone que estos objetos no identificados podrían ser naves extraterrestres, avanzadas o vehículos no tripulados. Quienes defienden esta idea sugieren que dichos objetos podrían utilizar sistemas de propulsión no convencionales, como tecnologías antigravedad o electromagnéticas, para explicar su extrema velocidad y agilidad. Si bien es especulativa, esta hipótesis pone de manifiesto posibles lagunas en el conocimiento científico actual e impulsa una mayor exploración sobre la posible existencia de tecnologías que escapan a nuestra comprensión actual. Otra perspectiva científica sugiere que algunos avistamientos de ovnis podrían explicarse por efectos atmosféricos o meteorológicos. Las ilusiones ópticas causadas por inversiones térmicas, condiciones de refracción inusuales u otras anomalías atmosféricas podrían distorsionar la apariencia o el movimiento de los objetos en el cielo. Sin embargo, esta explicación no justifica todos los encuentros reportados, en particular aquellos que involucran a pilotos experimentados, entrenados para distinguir entre aeronaves conocidas, fenómenos naturales y objetos genuinamente anómalos. Uno de los aspectos más llamativos de los informes de ovnis es la observación reiterada de objetos que superan en maniobrabilidad a los modernos aviones de combate y aeronaves militares. La idea de que objetos no identificados puedan sobrepasar la capacidad de maniobra de los aviones avanzados supone un serio desafío para la física convencional y la teoría de la propulsión. Saben, la verdadera naturaleza de estos eventos aún no está clara. La investigación científica continúa explorando qué tipos de tecnologías podrían explicar telos capacidades. Algunas teorías sugieren que los ovnis podrían utilizar sistemas de propulsión muy avanzados que operan según principios aún desconocidos para la ciencia actual. Estos sistemas podrían implicar la manipulación de la gravedad o la alteración del espacio-tiempo, lo que permitiría movimientos que parecen imposibles según los estándares convencionales. Ya sea que dicha tecnología pertenezca a una civilización extraterrestre o a un proyecto humano secreto, podría explicar las extraordinarias maniobras descritas en numerosos encuentros. Esta posibilidad implica la existencia de sistemas de propulsión que funcionan mucho más allá de los límites de la física aeronáutica conocida. Otra perspectiva plantea que los ovnis podrían depender de la propulsión electromagnética, y utilizando campos electromagnéticos controlados para desplazarse por la atmósfera. Si bien la tecnología humana aún se encuentra en las primeras etapas del desarrollo de tales sistemas, es concebible que una civilización más avanzada ya haya dominado este método, permitiendo vuelos fluidos, rápidos y altamente controlados. Esta idea invitará a especular sobre las capacidades tecnológicas de inteligencias no humanas y su potencial dominio de métodos de propulsión que la humanidad aún no ha comprendido del todo. Además, algunos expertos sostienen que los ovnis podrían estar construidos con materiales avanzados, distintos a cualquier otro material producido actualmente por el ser humano.
Estos materiales podrían poseer propiedades únicas que les permitirían soportar temperaturas extremas, velocidades inmensas y fuerzas gravitacionales intensas. Dicha resistencia posibilitaría la notable agilidad y el rendimiento que a menudo se atribuyen a los ovnis, lo que sugiere un nivel de sofisticación tecnológica superior al de la ingeniería humana actual. Curiosamente, varios investigadores han observado que los objetos no identificados suelen mostrar interés en los aviones de pasajeros, con informes de objetos misteriosos que siguen a las aeronaves durante largos periodos. Una posible explicación para este comportamiento es la atracción por la tecnología avanzada. Si los ovnis son vehículos extraterrestres o creaciones humanas altamente sofisticadas, tendría sentido que observaran algunas de las máquinas más complejas de la humanidad. Los aviones comerciales y militares representan la cúspide de la ingeniería, con sistemas de propulsión avanzados y aviónica sofisticada. Por lo tanto, es natural que atraigan la atención de cualquier inteligencia que busque estudiar o evaluar el desarrollo tecnológico en la Tierra.